Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo un tema interesante que fueron mis errores en Alemania. Así es, como ya les mencioné anteriormente, yo me fui a vivir a Alemania con la intención de mejorar mucho mi alemán, pero siento que volví con resultados diferentes a los que yo esperaba. Y aquí les voy a contar por qué. ¿Por qué mi historia de inmersión no funcionó? De nueva cuenta, me disculpo si escuchan mucho ruido de fondo. Las motos. Las motos son mi peor enemigo. Los perros son molestos, pero las motos... Dios. Bueno, comencemos con la anécdota. Si no lo recuerdan o si se perdieron el episodio número 3, donde hablé sobre mi decisión de aprender alemán, pues pueden ir a escucharlo. Pero en resumidas cuentas, lo que pasó fue que yo quería vivir en el extranjero, quería conocer esa experiencia. Me di cuenta de que en Alemania la universidad es gratis, por lo tanto parecía una muy buena opción para poder experimentar este sueño mío. Así que comencé a aprender alemán. La verdad es que tenía suficiente disciplina. Creo que ha sido el idioma que he estudiado de manera más disciplinada. Mi intención, como ya mencioné, era la de estudiar una maestría. Alerta de spoiler, todavía no he estudiado mi maestría, pero sí es una meta de vida. Es algo que yo quiero hacer en algún punto de mi vida y espero hacerlo. Bueno, pues yo todavía estaba estudiando la universidad cuando decidí que iba a ir a Alemania. Empecé a estudiar el idioma, pero recuerden, mientras yo estaba en la universidad no tenía tiempo de estudiar mucho. Así que fue hasta que me gradué que realmente empecé con los estudios formales. Bueno, yo ya había estudiado algo muy básico, pero realmente luego me di cuenta de que era muy básico. Estos eran tiempos de pandemia, literalmente 2020. Las fronteras estaban cerradas en Europa. Bueno, para los extranjeros. Europa creo que se la pasó muy bien durante buen rato, pero no dejaban entrar extranjeros, las visas estaban pausadas, así que yo me dije, bueno, tengo tiempo de seguir estudiando. Pero me di cuenta de que no iba a lograr el nivel para estudiar la universidad muy pronto que digamos. La verdad es que no iba a ser posible. Así que tuve que desistir por el momento de esta idea y pues tuve que tomar una decisión que yo no quería tomar, pero que ahora no me arrepiento de haber hecho. Y es que cuando yo descubrí lo que era una au pair, pues vi muchísimas cosas negativas, me dio miedo. Además, no sé, los niños me caen bien, pero yo no soy la mejor cuidándolos. Es decir, siento que yo me llevo bien con niños grandes, puedo tener una buena relación con ellos, pero no diría lo mismo de un niño pequeño. Entonces yo tenía bastante miedo, pero dije, ¿es esto o quién sabe cuándo vuelva o cuándo pueda tener la oportunidad? Así que dije, voy a ser au pair. Me creé un perfil en una página
para ser au pair porque en Alemania no es necesario contar con una agencia. En otros países sí, pero en Alemania tú puedes contactarte con familias por tu cuenta y ya. Entonces decidí que iba a hacer esto. Afortunadamente encontré a una familia extraordinaria, a una familia que yo quiero muchísimo hoy en día, pero que además tenía lo que yo estaba buscando. No tenían niños pequeños. Los niños que yo cuidé tenían, ¿cuántos años tenían? 7 y 9. Tenían 7 y 9. Entonces para mí ya eran lo suficientemente grandes para que pudiéramos llevarnos muy bien y que no fuera incómodo. Pero bueno, pausa a este punto. Yo pues tuve que hacer algo que quizás no quería hacer del todo, pero resultó bien. Parte del por qué decidí hacer esto fue porque ser au pair creo que conlleva riesgos. Nunca sabes qué tipo de familia te va a tocar. Pero como yo conocía a un muy buen amigo en la zona, que por eso yo estaba buscando esa zona, pues decidí aventarme. Dije, si algo pasa, tengo a dónde ir, a dónde escapar. Afortunadamente nada pasó, todo muy bien. Entonces, pues ya estaba, estudié lo más que pude. Cuando yo llegué a Alemania, siento que yo tenía un nivel A2, casi B. Digo, no un B1 completo, pero ya era un A2 que ya estaba casi llegando al B1. Pero allí fue que me di cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles como yo pensé. Yo me sentía bastante feliz con el nivel que yo tenía. Yo entendía bastante, yo podía leer libros, yo podía escribir muchas cosas. Pero llegar a Alemania fue un golpe de realidad. El primero de mis errores, y es un error para mi aprendizaje de idiomas, pero la verdad es que lo volvería a hacer porque me fue muy bien, es la elección de la familia. Como les digo, yo hoy en día amo a esta familia, yo me siento parte de esa familia, así que estoy muy contenta de la elección que tomé, pero sí tuvo sus desventajas para mi aprendizaje de idiomas. Y es que esta familia no era 100% alemana. Mi primer y yo creo que el más grande error. ¿Por qué? Esta familia es mitad alemana y mitad estadounidense. La verdad es que, bueno, la mamá, los niños hablan alemán, el papá habla inglés, pero en la casa, a pesar de que sí hablaban mucho alemán, pues el inglés dominaba. Entonces, yo practiqué muchísimo mi inglés. De hecho, la chica que fue au pair antes que yo, ella quería ir de au pair a Estados Unidos. Ella iba a ir a California, pero porque pasó el COVID y todo esto, pues, fronteras cerradas, tuvo que cambiar sus planes y vino a vivir con esta familia. Y al final de cuentas tuvo algo similar a lo que ella buscaba. Tuvo la experiencia americana más o menos. Pero bueno, volviendo a mí. Yo, pues, como les mencioné en el episodio anterior, yo ya tenía muchísimo contacto con el inglés. No lo necesitaba más, pero bueno, funcionó. El problema fue que mi alemán no se desarrolló como pudo haberse desarrollado. Por una parte, me era demasiado sencillo comunicarme con la familia, llevarme bien con ellos en inglés. Entonces, pues sí. Cuando me di cuenta de que esto iba a ser un problema, yo intenté comunicarme con los niños en alemán, pero la verdad es que
como eran niños, los niños pues tienen maneras de pensar infantiles de niños y ellos me dijeron, no queremos hablar alemán, queremos que nos hables inglés porque tu alemán no es perfecto. En ese momento sí me molestaba, pero pues bueno, así son los niños, ¿no? No los puedes obligar a hacer cosas, entonces no logré hablar con ellos. La mamá era maravillosa, con ella siempre podía hablar en alemán si yo quería. Pero ahí está el siguiente error. A veces yo prefería evitar la fatiga o no sé, prefería hablar en inglés para evitar cualquier problema, para comunicarme con mayor facilidad. Entonces, yo no tuve una inmersión tan completa como pude haber tenido porque yo vivía en un entorno lleno de inglés. El segundo factor, como yo les mencioné, yo tuve una relación romántica con este chico alemán. Entonces, pues él y yo éramos bastante cercanos. Pero, a pesar de que sí a veces hablábamos en alemán, me di cuenta de que no, mi alemán no era tan bueno como yo había pensado. Y pues sí podía decir muchísimas cosas, pero no podía decir todo lo que yo quería. Ya se habrán dado cuenta, me encanta hablar, me encanta expresarme sobre cualquier tema y a pesar de que yo podría sobrevivir en alemán en aquel tiempo, no podía hablar sobre cualquier cosa. Tenía muchas limitantes, me faltaba vocabulario en muchos temas y pues sí, además no era capaz de hablar tan elocuentemente como me hubiera gustado. Y yo hablaba más bien como una niña. A veces eso era incómodo. También para mí, porque pues soy una adulta que ya habla pues a cierto nivel, ¿no? Más allá de ser una mujer adulta, también soy una profesionista. No sé, hay varios aspectos de mi habla normal que estaban limitados en mi habla alemana. Como no podía hablar de esta manera, pues yo me sentía mal y por eso muchas veces yo volvía al español. Al inglés, perdón. Porque pues era más fácil. En el inglés yo me sentía totalmente bien. En el alemán me faltaba mucho. Pero otra cosa, un tercer problema que pasa en el alemán, pero afortunadamente no es tan malo en el español para todos ustedes. Pero si quieren aprender alemán, sí lo va a hacer. Son los dialectos. En Alemania hay muy pocas regiones donde se habla español normal, puro, estándar. En Alemania, cada región habla un idioma diferente, que es similar al alemán que aprendemos en la escuela, con los libros, pero no es alemán 100%, es otra cosa. Yo sentía que la gente hablaba italiano conmigo. Cuando yo escucho italiano, yo más o menos entiendo lo que dicen. Sé quizás de qué están hablando, pero no sé exactamente qué es lo que se está diciendo. Entonces yo me sentía bastante perdida todo el tiempo. Estas tres cosas fueron mis mayores problemas externos. Digamos que sí eran cosas mías, pero pues tampoco los podía controlar. Por ejemplo, lo que comenté anteriormente era también que mi novio a veces él se desesperaba un poco porque él quería hablar pues más profundamente y yo todavía tenía una conversación superficial y siempre terminábamos hablando en inglés. Por eso digo que es más o menos algo externo, porque yo ya no tenía control sobre estas tres cosas. Pero ahora quiero hablarles de lo que sí fueron errores
míos, cosas que yo no debí haber hecho, cosas que yo debí haber hecho diferente para que mi inmersión hubiera funcionado de la manera en la que debió haberlo hecho. De nueva cuenta, la timidez. Como persona tímida, a mí me daba vergüenza, pues, hablar. Por ciertas cosas, los alemanes no son tan abiertos a hablar con extranjeros. Ellos quieren ser amables y te hablan en inglés porque ellos piensan que es más fácil hablarte en inglés. Pero también, no les voy a mentir que no son tan abiertos como los hispanos, porque cuando tú le hablas a un hispano, ellos hacen el intento de entenderte y luego te dicen, wow, tu español es tan bueno, eres excelente, y te animan. Mientras que los alemanes, si ellos, por ejemplo, yo les voy a decir, mi alemán era lo suficientemente bueno, tal vez no era perfecto, definitivamente no era perfecto, pero muchas veces cuando yo intentaba hablar decían, ja, je, era je. Y eso es como decir, ¿qué? No entiendo. Muchas veces me lo dijeron y es de, amigo, si haces el intento, puedes entenderme. Yo estoy segura. Digo, no, yo tenía pronunciación decente. Yo había escuchado pronunciaciones peores que la mía. Entonces yo sabía que pues simplemente no querían entenderme. Y eso me causó muchas inseguridades, junto con mi timidez. Este miedo no era lo mejor. Entonces, si yo podía evitar hablar, yo lo hacía, la verdad. Otro de mis problemas fue el perfeccionismo. Como yo soy una persona muy perfeccionista y yo era muy consciente de la gramática, de las cosas correctas, cuando yo me daba cuenta, que eran muchas veces, cuando yo me daba cuenta de los errores que estaba haciendo, yo me detenía en seco. Es decir, yo paraba mi conversación y arreglaba mi problema, pero luego de eso ya era difícil seguir la fluidez, ¿saben? Cuando tú cortas tu discurso, es difícil volver a lo que estabas. Tienes que volver a empezar. Y eso no es tan positivo para la fluidez de los hablantes. Entonces, ser tan perfeccionista me hizo no volverme fluida. Sí, tal vez ellos se daban cuenta, sí sabe, pero la fluidez, pues nunca llegó. Entonces, más vale que todo salga, que todo fluya naturalmente a ser 100% correctos. O eso opino yo. Entonces tenemos miedo, timidez, perfeccionismo, pero otra cosa que ya les mencioné fue no respetar el proceso. Como les digo, yo quería sonar igual que sueno en español, igual que sueno en inglés, en el alemán. Y la verdad es que yo no estaba lista para eso. Yo no estaba lista para hablar así. Yo tenía el conocimiento, el vocabulario de una niña y yo quería hablar como una mujer. Eso me frustraba, eso me detenía. Como ya les dije, muchas veces prefería que me entendieran a practicar y por lo tanto cambiaba de idioma. Empezaba a hablar en inglés y ya eso arreglaba las cosas. Pero pues al final de cuentas me salió el tiro por la culata. Porque no aprendí de la manera en la que hubiera aprendido, en la que habría, aprendido de haber hecho las cosas diferente. Hay que respetar el proceso. A veces también yo tengo estudiantes que están en niveles muy principiantes
y yo les hago preguntas y ellos tienen dificultades para responder porque quieren hablar de una manera muy avanzada. Yo los escucho, los ayudo y luego les digo, ¿por qué no dijiste esto? Y esto es lo que yo estoy segura que ellos saben y me ven y es como, es verdad, no sé por qué no lo dije. Pero es por eso, porque yo enseño a adultos y los adultos tenemos una manera de hablar, de pensar que obviamente es más compleja que la de un niño, pero cuando aprendemos idiomas, primero tenemos que aprender como los niños. Los niños no nacen siendo súper elocuentes, ni son súper inteligentes, ni súper complejos para hablar. Eso es algo que van desarrollando mientras crecen. Y muchas veces nosotros como adultos no lo entendemos. Queremos hablar de cierta manera, pero no estamos listos. Entonces, no respetar el proceso fue el último de mis errores fatales, de mis fallas fatales al momento de mi inmersión cultural en Alemania. La verdad es que yo disfruté muchísimo mi estancia, aprendí muchísimo alemán, pero reconozco mis errores y las cosas que hice mal. Ya hasta los últimos meses de mi estancia fue que empecé a escuchar música en alemán. Antes no escuchaba casi nada. Empecé a escuchar podcasts, empecé a ver series. Bueno, ya había visto algunas series, pero me lo tomé más en serio. Y allí fue que noté muchísimos cambios, una gran mejoría. Pero ya casi me iba de Alemania. Intenté buscar también pen pals, pero algo que yo hice mucho fue darle preferencia a la amistad que al aprendizaje de idiomas. Pero es normal, creo. Luego sí intenté hablar solo alemán con ciertas personas, pero era un poquito más difícil porque es que el alemán es muy complejo y a veces era muy agotador solo pensar en alemán. Entonces fue otro de mis errores, no darle la importancia o evitar fatigas gracias al alemán, y por eso no lo desarrollé tanto. Pero mientras estuve en México, después de volver de Alemania, pues sí continué practicando, escuché muchísimos podcasts. Y como yo les dije en un podcast anterior, a mí no me gustaban los podcasts, pero luego de escuchar muchos, me di cuenta de que me estaban ayudando demasiado. Yo recuerdo mucho un momento en el que yo estaba esperando el tren y hubo un anuncio en el tren y yo no entendí lo que decía. Tuve que preguntarle a Heidi, mi hermanita, mi niñita. Le pregunté qué dijo y me lo explicó y me sentí, la verdad, muy decepcionada conmigo misma porque no entendí. Pero en 2023, todo esto, yo volví a México, mi año en Alemania se terminó en junio de 2022. En diciembre de 2023 yo volví a Europa y cuando escuché el tren en Alemania, el anuncio, lo entendí todo y me sentí muy orgullosa porque finalmente estaba entendiéndolo todo. Y eso fue porque empecé a escuchar muchos podcasts y fue ahí que me di cuenta de que si yo hubiera hecho las cosas diferentes desde el principio y no hasta el final, quizás ahorita yo sería mucho más buena en el alemán, me sentiría muchísimo más confiada y pues ni hablar. Lo hecho está hecho y pues ya no lo puedo cambiar, pero pues ustedes pueden aprender de sus errores. Si van al país objetivo donde se habla la lengua, traten de no usar su inglés. Traten de forzarse a ustedes mismos de usar el idioma
porque al final de cuentas, pues para eso están ahí y no saben si la oportunidad va a volver. Pero bueno, esa es mi historia de inmersión y mis errores cometidos en Alemania con el alemán. Espero que les haya interesado y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Hasta la próxima.